Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada no a alguien de Puerto Rico, sino a alguien que cambió la vida del mundo entero en el pasado siglo, en el siglo XX. Nos referimos al científico más famoso de la historia del siglo XX, siglo pasado, de 1900 a 1999, y nos referimos al alemán Albert Einstein. Albert Einstein le dedicó Time, la revista Time, un magazine de aquella época. Aquí lo tenemos haciendo una de sus fórmulas de la física muy importantes. Por acá tenemos junto a Oppenheimer en el proyecto Manhattan, que fue la creación de dos bombas nucleares que se le tiraron lamentablemente por parte de los Estados Unidos a Hiroshima y a Nagasaki, que las quería para Berlín. El caso de Albert Einstein, que salió huyendo de Hitler y cayó en los Estados Unidos, y allá en la Universidad de New Jersey le dan una oportunidad de empleo, y allí conoce a Oppenheimer, con el que hace el famoso proyecto Manhattan. Aquí lo tenemos el rostro, ¿verdad? Según va pasando, y aquí lo tenemos junto a su esposa Mileva. Aquí lo tenemos con un famoso cigarrillo. Miren los rostros como va cambiando, aquí sacando la lengua. Así que, y aquí la fórmula matemática que lo llevó a la fama. Y aquí están las dos bombas, más o menos como eran las que impactaron tanto a Hiroshima como a Nagasaki. Escuchemos su enorme biografía, que gracias a que salió huyendo de Alemania, hoy no estamos hablando alemán. Porque si él se hubiera quedado y Hitler lo hubiera utilizado, pues las cosas hubieran sido diferentes en nuestro mundo. A veces la salida de un importante científico de un lugar hacia otro pueden cambiar la historia de la humanidad, que esto fue lo que pasó con este señor, quien quería esas dos bombas para Berlín por haber seguido a Hitler. Albert Einstein, pronunciado en alemán, Albert Einstein. nació el 14 de marzo de 1879 en Princeton, Estados Unidos, y murió el 18 de abril de 1955. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después de suizo, austríaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado de la oficina de patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henry Poincaré y Heinrich Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía, energía mc al cuadrado. Ese año publicó otros trabajos que sentarían algunas de sus bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que formuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en el icono popular de la ciencia, mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física, y no por la teoría de la relatividad,
pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió y temieron correr el riesgo de que luego de se demostrase errónea. En esa época era una considerada un tanto controvertida. Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania en diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Institute for Advanced Studies. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y electromagnética. Aunque se considera por algunos como el padre de la bomba atómica, abogó por el federalismo mundial e internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático, en una fuerte devoción para la libertad individual y la libertad de expresión. Fue proclamado personaje del siglo XX y el más preeminente científico por la revista Time. En cuanto a su infancia, nació en la ciudad alemana de Ulm, 100 kilómetros al este de Stuttgart, en el seno de una familia judía. Sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline Koch. Hermann Paul se había casado en 1876 cuando Hermann tenía casi 29 años y ella 18. La familia de Paul vivía cerca de Stuttgart, concretamente la ciudad de Cannstatt. Allí su padre, Julius Koch, explotaba con su hermano Heinrich un comercio muy próspero de cereales. Pauline tocaba el piano y le transmitió a su hijo su amor por la música, entre otras cualidades como su perseverancia y paciencia. De su padre, Hermann también heredó ciertos caracteres como la generosidad y la amabilidad que caracterizaron a Albert. En 1880 la familia se mudó a Múnich, donde se criaría durante 14 años y su padre y el hermano de este, Jacob, que influyó intelectualmente sobre Albert, fundaron en octubre una empresa dedicada a la instalación de aguas y gas. Como el negocio marchaba bien, con el apoyo de toda la familia decidieron abrir un taller propio de aparatos electrónicos. Elektrochemie Fabrik and Einstein Science, que suministraba a centrales eléctricas en Múnich, Shanghái, Parens y Susa en Italia, la que fracasaría tras endeudar a toda la familia. Esto causó un trauma no solo a Albert sino también al resto de la familia. A fin de saldar las deudas y financiar el traslado, el querido jardín de la familia de Múnich fue vendido a un promotor inmobiliario. Desde sus comienzos se mostró cierta dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de 13 años, o digamos 3 años. 3 años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas, al contrario que su hermana menor, Maya, que era más vivaracha y alegre. Albert era paciente y metódico y no le gustaba exhibirse. Solía evitar la compañía de otros infantes de su edad y a pesar de que como niños también tenía una vez cuando sus diferencias, únicamente admitía a su hermana en sus soledades. Cursó estudios primarios en la escuela católica. Desde 1888 asistió al Instituto de Segunda Enseñanza Ludwig, que en 1965 recibiría el nombre de Gymnasium Albert Einstein. Sacó buenas notas en general, no tanto en asignaturas de idiomas, pero excelentes en las ciencias naturales. Los libros de divulgación científica de Aaron Einstein marcaron sus intereses y su futura carrera. Fue un periodo difícil que sobrellevaría gracias a las clases de violín a partir de 1884 que le daría su madre, instrumento que le apasionaba y que continuó tocando el resto de sus días, y a la introducción al álgebra que le descubriría su tío Jacob. Su paso por el Gymnasium, instituto de bachillerato, sin embargo, no fue muy gratificante. La rigidez
y la disciplina militar de los institutos de segunda de la época de Otto von Bismarck le granjearon no pocas polémicas con los profesores. En el Luitpold Gymnasium las cosas llegaron a un punto crítico en 1894 cuando Einstein tenía 15 años. Un nuevo profesor, el doctor Joseph Tenhart, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Cuando Einstein le respondió que no había cometido ningún delito, el profesor le respondió: tu sola presencia aquí mina el respeto que me debe la clase. Su tío Jacob Einstein, un ingeniero con gran inventiva e ideas, convenció al padre de Albert para que construyese una casa con un taller en donde llevaría a cabo nuevos proyectos y experimentos tecnológicos de la época a modo de obtener unos beneficios. Pero debido a que los aparatos y artilugios que afinaban y fabricaban eran productos para el futuro, en el presente carecía de compradores y el negocio fracasó. El pequeño Albert se crió motivado por las investigaciones que se realizaban en el taller y todos los aparatos que allí había. Además, su tío incentivó sus inquietudes científicas proporcionándole libros de ciencia. Según relata el propio Einstein en su autobiografía, de la lectura de estos libros de divulgación científica nacería un constante cuestionamiento de las afirmaciones de la religión, un libre pensamiento decidido que fue asociado a otras formas de rechazo hacia el Estado y la autoridad, un escepticismo como por común que en aquella época, a decir del propio Einstein, el colegio no lo motivaba, y aunque era excelente en matemáticas y física, no se interesaba por las demás asignaturas. A los 15 años, sin tutor ni guía, emprendió el estudio del cálculo infinitesimal. La idea claramente infundaba de que era un mal estudiante proviene de números biográficos que escribieron sobre Einstein, que confundieron el sistema de calificación escolar en Suiza. Un 6 en Suiza era la mejor calificación, con el alemán un 6 era la peor nota. En 1894 la compañía Harman sufría importantes dificultades económicas y los Einstein se mudaron a Múnich, a Pavía, concretamente al Palazzo Cornasani, en Italia, cerca de Milán. Alberto permaneció en Múnich para terminar sus cursos antes de reunirse con su familia en Pavía, pero la separación duró poco tiempo. Antes de obtener su título de bachiller, decidió abandonar el gymnasium. Sin consultarlo con sus padres, Albert se puso en contacto con un médico, el mayor de Taxis Tolman, el estudiante de medicina que iba todos los viernes a comer a la casa de los padres de Einstein, para que certificara que padecía de agotamiento y necesitaba un tiempo sin asistir a la escuela, y convenció a un profesor para que certificara su excelencia en el campo de las matemáticas. Las autoridades de la escuela le dejaron ir. Justo después de las Navidades de 1894, Albert abandonó Múnich y se fue a Milán para reunirse con sus padres. La juventud de Einstein. Así la familia Einstein intentó matricular a Albert en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero al no tener el título de bachiller, tuvo que presentarse a una prueba de acceso que suspendió a causa de una calificación deficiente en una asignatura de letras. Esto supuso que fuera rechazado inicialmente, pero el director del centro, impresionado por sus resultados en ciencias, le aconsejó que continuara sus estudios de bachiller y que obtuviera el título que le daría acceso directo al Politécnico. Su familia lo envió a Aarau para terminar sus estudios secundarios en la Escuela Cantonal de Argovia, unos 50 kilómetros al este de Zúrich, donde Einstein obtuvo el título de bachiller alemán
en 1896 a la edad de 16 años. Ese mismo año renunció a la ciudadanía alemana, presuntamente para evitar el servicio militar, pasando a ser un apátrida. Inició los trámites para naturalizarse suizo. A fines de 1896, a la edad de 17 años, Einstein ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zurich, Suiza, probablemente el centro más importante de la Europa Central para estudiar ciencias fuera de Alemania, matriculándose en la Escuela de Orientación Matemática y Científica con la idea de estudiar física. Durante sus años en la política vibrante Zurich, descubrió la obra de diversos filósofos: Henry Poincaré, Baruch Spinoza, David Hume, Immanuel Kant, Karl Marx y Ernst Mach. También tomó contacto con el movimiento socialista a través de Friedrich Adler y con cierto pensamiento inconformista y revolucionario en el que mucho tuvo que ver su amigo de toda la vida, Michel Besson. En octubre de 1896 conoció a Mileva Marić, una compañera de clase serbia de talento feminista y radical, y ella se enamoró. En 1900 Albert y Mileva se graduaron del Politécnico de Zúrich y en 1901, a la edad de 22 años, consiguió la ciudadanía suiza. Durante este periodo discutía sus ideas científicas con un grupo de amigos cercanos, incluyendo a Mileva, con la cual tuvo en secreto una hija en enero de 1902 llamada Lieser. Al día de hoy nadie sabe qué fue de la niña, asumiéndose que fue adoptada en la Serbia natal de Mileva, después de que ambos contrajeran matrimonio el 6 de enero de 1903 en la ciudad de Berna. No obstante, esta teoría difícilmente puede mostrarse, ya que solo se dispone de pruebas circunstanciales. Los padres de Einstein siempre se opusieron al matrimonio, hasta que en 1902 su padre cayó enfermo de muerte y consistió, mas su madre se resignó al mismo. Se graduó en 1900 obteniendo el diploma de profesor de matemática y de física, pero no pudo encontrar trabajo en la universidad, por lo que ejerció como tutor de Winterthur, Sachsenhausen y Berna. Un compañero de clase, Marcel Grossmann, un hombre que más adelante desempeñaría un papel fundamental en las matemáticas de la relatividad general, le ofreció un empleo fijo en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, en Berna, una oficina de patentes donde trabajó de 1902 a 1909. Su superioridad le causó también problemas con el director de la oficina, quien le enseñó a expresarse correctamente. En esta época, Einstein se refería con amor a su mujer Mileva como una persona que es mi igual y tan fuerte e independiente como yo. Abraham Hoff, en su biografía de Einstein, argumenta que durante este periodo fue ayudado en sus investigaciones por Mileva. Esto se contradice con otros biógrafos de Ronald W. Clark, quien afirma que Einstein y Mileva llevaban una relación distante que le brindaba la soledad necesaria para concentrarse en su trabajo. En mayo de 1904, Einstein y Mileva tuvieron un hijo, al que llamaron Hans Albert Einstein. Ese mismo año consiguió un trabajo permanente en las oficinas de patentes. Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada Una nueva determinación de las dimensiones moleculares, consistente en un trabajo de 17 folios que surgió de una conversación mantenida con Michel Besson mientras se tomaba una taza de té. Al azucarar el suyo, le preguntó a Besson: ¿crees que el cálculo de las dimensiones de las moléculas de azúcar podría ser una buena tesis de doctorado? En 1905 redactó varios trabajos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En el primero de ellos explicaba el movimiento browniano y en el segundo el efecto fotoeléctrico y los
dos restantes desarrollaban la relatividad espacial y la equivalencia masa-energía. El primero de ellos se valió el grado de doctor en la Universidad de Zúrich en 1906 y su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico le haría merecedor del Premio Nobel de Física de 1921 por su trabajo sobre movimiento browniano y su interpretación sobre el efecto fotoeléctrico. Estos artículos fueron enviados a la revista Annals Physics y son conocidos generalmente como los artículos de Annus Mirabilis, año milagroso. Llama en madurez el señor Albert Einstein en 1908, o sea, a la edad de 29 años, fue contratado por la Universidad de Berna en Suiza como profesor y conferenciante. Einstein y Mileva tuvieron un nuevo hijo, Edward, nacido el 28 de julio de 1910. Poco después, la familia se mudó a Praga, donde Einstein obtuvo la plaza de profesor de física teórica, el equivalente a catedrático de la Universidad Alemana de Praga, debiendo adoptar la nacionalidad austríaca para poder acceder al cargo. En esta época trabajó estrechadamente con Marcel Grossmann y Otto Stern. También comenzó a llamar al tiempo matemático cuarta dimensión. En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Estableció su residencia en Berlín, donde permaneció durante 17 años. El emperador Guillermo le invitó a dirigir la sección física del Instituto Kaiser Wilhelm de Física. El 14 de febrero de 1919, a la edad de 39 años, se divorció de Mileva. Después de un matrimonio de 16 años y algunos meses después, el 2 de junio de 1919, se casó con una prima suya, Elsa Lowenthal, cuyo apellido de soltera era Einstein. Lowenthal era el apellido de su primer marido, Max Lowenthal. Elsa era 3 años mayor que él y le había estado cuidando tras sufrir un fuerte estado de agotamiento. Einstein y Elsa no tuvieron hijos. El destino de la hija de Albert y Mileva, Lieseri, nacida antes de que sus padres se casaran o encontraran trabajo, es desconocido. De sus hijos, el primero, Hans Albert, se mudó a California, donde llegó a ser profesor universitario, aunque con poca interacción con su padre. El segundo, Edward, sufría esquizofrenia y fue internado en 1932 en una institución para tratamiento de enfermedades mentales en Zúrich. Fue el primero de muchos ingresos. Einstein quería llevar a su hijo enfermo a Princeton, pero la embajada de Estados Unidos no lo admitió por sus malos antecedentes. Edward falleció en el centro psiquiátrico en 1965. En Berlín, en los años 1920, la fama de Einstein despertaba acoloradas discusiones. En los diarios conservadores se podían leer editoriales que atacaban su teoría. Se convocaban conferencias y espectáculos tratando de argumentar lo disparatada que resultaba la teoría especial de la relatividad. Incluso se le atacaba en forma velada, no abiertamente, por su condición de judío. Su nombre figuraba junto al de otros intelectuales alemanes en las listas de personas consideradas un peligro para el país por el partido nazi. En el resto del mundo, la teoría de la relatividad era apasionadamente debatida en conferencias populares y textos. En Alemania, las expresiones de odio a los judíos alcanzaron niveles muy elevados. Varios físicos de ideología nazi, algunos tan notables como los premios Nobel de Física Johannes Stark y Philipp Lenard, intentaron desacreditar sus teorías. Otros físicos que enseñaban la teoría de la relatividad, como Werner Heisenberg, fueron vetados en sus intentos de ascender a puestos docentes. En 1923 visitó a España, entablando relación con José Ortega y Gasset. Al desembarcar en Barcelona y dadas las ideas socialistas que profesaba, aceptó una invitación
para dar una conferencia en la sede de la CNT, donde estableció una amistad con Ángel Pestaña. Preguntó qué significaban las siglas CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y cuando lo comprendió y dadas las ideas anarquistas del sindicato, propuso eliminar la palabra nacional, que en Alemania tenía connotaciones violentas. En su visita también conoció brevemente a Santiago Ramón y Cajal y adicionalmente recibió un homenaje del rey Alfonso XIII de España, quien lo nombra miembro de la Real Academia de Ciencias. Antes del ascenso del nazismo, Adolfo Hitler llegó a poder como canciller el 30 de enero de 1933. Había dejado Alemania en diciembre de 1903 para zapar inciertamente hacia Estados Unidos, país donde enseñó en Institute for Advanced Study, agregando su nacionalidad suiza, la estadounidense, en 1940, en la edad de 71 años. Para la camarilla nazi, los judíos no son solo un medio que desvía el resentimiento que el pueblo experimentaba sobre sus opresores, ven también en los judíos un elemento inadaptable que no puede ser llevado a aceptar un dogma sin crítica y que en consecuencia amenaza su autoridad por el tiempo que tal dogma exista, con motivo de un empeño en esclarecer a las masas. La prueba de que este problema toca el fondo de la cuestión, la proporción, la solemne conmemoria de la quema de libros ofrecida como espectáculo por el régimen nazi poco tiempo después de adueñarse del poder. Así lo decía Albert Einstein en Nueva York en 1938. Antes de decidirse por el exilio estadounidense en 1933, el gobierno de la Segunda República Española ofreció a Albert Einstein incorporarse como investigador de la Universidad Central de Madrid. Medio en estas gestiones al entonces embajador del Reino Unido, Ramón Pérez de Ayala, a iniciativa del ministro de Fernando de los Ríos. Finalmente, dada la situación e inestabilidad política en Europa y el ascenso al poder de la seda en España, Einstein declinó la oferta. Ante la posibilidad de que el científico alemán aceptara el puesto, sectores de la derecha española mostraron su malestar y hubo algunas reacciones antisemitas. El diario católico El Debate, vinculado a la seda, publicó un editorial el 12 de abril titulado Todo es relativo, donde se refería a Einstein como el judío. El otro artículo del mismo periódico se negaba que fuese una víctima de la persecución hitleriana y que su destierro fuera forzado. El ministro social se ha apresurado a ofrecerle protección. Judaísmo y marxismo se identifican y confunden, se añadía. Einstein en 1939 decide ejercer su influencia participando en cuestiones políticas que afectan al mundo. Redacta un cero de carta a Roosevelt para promover el proyecto atómico e impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que, dada la mentalidad de los nazis, habría consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. Durante sus últimos años, Einstein trabajó por integrar en una misma teoría las 4 interacciones fundamentales, tarea aún inconclusa. Y llegamos a la muerte de Albert Einstein. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma y de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente por el doctor Rudolf Nix en 1948. Einstein rechazó la cirugía diciendo: quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi padre, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia. Murió en el hospital de Princeton en la primera hora del 18 de abril de 1955, a la edad de 71 años. En la mesilla quedaba el borrador del discurso por el 7º aniversario de la independencia de Israel, que jamás llegaría a pronunciar,
y que empezaba así: hoy les hablo como un ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino como ser humano. Einstein no quiso tener un funeral rutilante con la asistencia de dignatarios de todo el mundo. De acuerdo con su deseo, su cuerpo fue incinerado en la misma tarde, antes de que la mayor parte del mundo se enterara de la noticia. En el crematorio solo hubo 12 personas, entre las cuales estuvo su hijo mayor. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware, a fin de que el lugar de sus restos no se convirtiera en un objeto de morbida veneración. Pero hubo una parte de su cuerpo que no se quemó. Durante la autopsia, el patólogo del hospital, Thomas Stoll Harvey, extrajo el cerebro de Albert Einstein para observarlo, sin el permiso de su familia, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas, hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de 80 años. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de la genialidad y que así se haría famoso. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una parte de él, la parte que en otras partes esta se relaciona con la capacidad matemática, es grande que en otros cerebros. Son recientes y escasos los estudios y ensayos del cerebro de Albert Einstein. En 1985, por ejemplo, la profesora Marian Diamond de la Universidad de California en Berkeley informó que el número de células gliales que nutren a las neuronas de superioridad calidad en área del hemisferio izquierdo encargado del control de las habilidades matemáticas. En 1990, la neurociencia Sandra Wilstenson informaba que lo parietal interior de Einstein, un área relacionada al razonamiento matemático, era de un 15% más ancho que lo normal. Además, halló que su cisura de Silvio, un surco que normalmente se extiende desde la parte delantera del cerebro hasta la parte sur, no recorría todo el camino. Un aplauso para este gran científico, que es el científico más grande que ha dado la humanidad, Albert Einstein. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.